Martes 3 de diciembre y como todos los martes y jueves tenemos en Noticias Telemedellín, al finalizar nuestra emisión, esta sección de servicio para nuestros televidentes, nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. A partir de ese momento tendremos habilitadas las líneas 441-2100 a nivel local y regional y a nivel nacional de manera gratuita el número 018 41 40 99 para que ustedes nos hagan sus preguntas sobre el tema específico de hoy, que tiene que ver con las preguntas frecuentes precisamente sobre restitución de tierras específicamente. Hoy no contaremos con la base de datos con la que siempre contamos en esta sección, pero tenemos a dos invitados que nos van a resolver las dudas e inquietudes que ustedes como televidentes y sobre todo como víctimas tengan precisamente sobre el tema de restitución de tierras. Están con nosotros en el estudio hoy Julio Cuastumal, que también nos ha acompañado en varias oportunidades de la Fundación Forjando Futuros, y Felipe Maldonado, que también ha sido asiduo visitante de esta sección de víctimas, también es abogado de la Fundación Forjando Futuros. Gracias a los dos por estar con nosotros esta tarde. Y pues la idea de esta sección, estos últimos minutos de Noticias Telemedellín, es que precisamente abordemos esas preguntas frecuentes que tiene la gente que nos está viendo sobre restitución de tierras. Vamos a contarles qué es la restitución de tierras, quiénes tienen derecho a esta restitución, cuáles son las condiciones básicas y los hechos victimizantes que dan pie a acceder a esta ley de víctimas, las fechas y cómo se accede, cómo es el proceso que hay que seguir para entrar en el registro único de víctimas y además en el registro de tierras. ¿Cómo comenzamos, Felipe, Julio? Esperemos las llamadas, pero básicamente es eso, recordar qué es la restitución de tierras y desde hace cuánto se está dando en el país. Correcto, la restitución de tierras es el derecho que tienen las víctimas del conflicto armado que sufrieron la afectación o sufrieron un daño producto del despojo o del abandono forzado. La reparación a las víctimas centralmente constituye en la restitución, a las víctimas del despojo como hecho generador del daño, y se viene aplicando en el país inicialmente en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de la Ley 975/2005, y con mayor intensidad y con mayor definición y con un procedimiento claro y establecido en la Ley 1448 de 2005. Tienen derecho a reclamar aquellas víctimas del conflicto que tenían una relación con sus predios de propietarios, poseedores o explotadores de baldíos, ocupantes. Y hay una fecha límite de inicio, digamos, para ser incluidos o no en el registro de tierras, que es el 1 de enero de 1991, daños causados a partir de esa fecha, en el marco de la Ley 1448. ¿Esa es distinta, Felipe, a la fecha general de la Ley de Víctimas? Digamos, para estar incluido en el registro único de víctimas debe ser desde 1985. Sí, aclaremos esa diferencia entre las dos. Esa aclaración. El 1 de enero de 1991 aplica solamente para los daños producto del despojo o abandono forzado, ¿cierto? Despojo o abandono forzado. Los otros delitos, los otros hechos victimizantes, como el desplazamiento forzado, los homicidios, la tortura, los tratos crueles, el reclutamiento de menores, lesiones personales, desaparición forzada y otros tipos penales, la ley aplica a partir del 1 de enero de 1985. 1 de enero de 1985. Perfecto, vamos a recibir a Jorge, está con nosotros en la línea. Jorge Ramírez, adelante con su inquietud, buenas tardes, bienvenido a esta sección de Noticias Telemedellín. Buenas tardes, muchas gracias. Mi duda es la siguiente, mi familia tenía unos predios rurales, no los habitábamos, eran zonas de forestales y de ganado. No pudimos volver por causas de la violencia, nos robaron la madera, nos robaron reses, pasaron cualquier cantidad de situaciones. Ahora que se ha tranquilizado más un poco la situación de orden público, acudimos a catastro municipal y a catastro departamental y en ninguno de los dos aparece el mapa de los predios, no sé técnicamente cómo se llama, pues ¿qué hace uno en esa situación? Jorge, ¿nos puede indicar en dónde están ubicados y más o menos? Municipio de Cocorná. Cocorná, el municipio de Cocorná, al oriente antioqueño. ¿Y ustedes han hecho algo, han adelantado alguna parte del proceso ya o este es el primer acercamiento que usted tiene con este tema? Solicitamos inscripción en el RUCTA y lentísimo. La situación pues que me dijeron que se tardaba unos 15 días, ya lleva lo solicitamos ahora en agosto, pero en septiembre, ¿sí? Y hasta la fecha no tenemos respuesta.
Pues bien, vamos a tratar de aclarar este caso, el de Jorge, este caso que nos expone de esos predios rurales de su familia. ¿Qué le podemos decir? Bueno, muy importante, Jorge, la acción que ella se emprendió, es decir, avanzar en el proceso de protección del predio a través del RUPTA. Lo siguiente es contarle que es muy común que suceda lo que usted nos plantea, que los predios que inicialmente estaban en la base catastral determinados y definidos de una manera en la plancha catastral, hoy producto del englobe, desenglobe, la mutación en la propiedad, digamos, en este caso forzada, haya cambiado esa situación y ya no se vea el predio que usted ocupaba o explotaba o era propietario, sino que se vea el globo y ya no aparezca el predio que se reclame, sino varios acumulados englobados o por el contrario ese predio fraccionado, ¿cierto? Eso pudo haber sucedido, acontece y en efecto las oficinas de catastro hacen esos ajustes en la medida en que quien asume la nueva tenencia lo manifieste y lo acredite, pero eso no significa que quien esté ocupando o quien haya provocado esos cambios, esa mutación en el catastro tenga el derecho, sino que si es como efectivamente usted lo plantea, producto del despojo o de haber sido obligado a abandonar forzadamente su predio, habrá que activar entonces la ruta de reclamación a través de la unidad de tierras. Es importante activar esa ruta, ir a la unidad de tierras, hacer la declaración, contar lo que usted nos está diciendo acá, qué sucedió en el catastro, que mutó la plancha catastral, en fin, que no aparece el predio hoy tal como usted lo ostentaba, pues la tenencia y la propiedad, y que cambió esa situación, plantearlo allá. Y una vez se trabe el debate judicial, se definirá nuevamente los linderos del predio y la ubicación catastral y las medidas del mismo, pero es necesario avanzar en esa solicitud ante la unidad de tierras. Precisamente vamos a ver unas tablitas que hemos preparado en pantalla para indicarle a la gente a dónde puede dirigirse en estos casos. La unidad de restitución de tierras en Antioquia está en Medellín, en la carrera 46, número 4766, como lo hemos dicho reiteradamente, en el centro comercial El Punto de la Oriental, piso 7, ahí tienen los teléfonos y el correo electrónico para poder hacer sus preguntas vía mail. También en otros municipios de Antioquia, como Apartadó, en la diagonal 100, número 105C14, en el barrio Ortiz, teléfono 828-2434, nuevamente está el correo electrónico indicado en pantalla. En Caucasia, en la carrera 11, número 1946, en la avenida Pajonal, tienen la dirección electrónica en pantalla para poder dirigirse a la unidad de restitución de tierras y hacer preguntas como estas. Julio. Bueno, para el caso concreto que conversa el señor, hay que recordar que el proceso de restitución de tierras se compone por dos etapas, una etapa administrativa y una etapa judicial. En la etapa administrativa, la unidad de restitución de tierras tiene la carga de hacer unas mediciones, lo que llaman levantamientos topográficos, para llevar ante el juez, el proceso judicial, la identificación clara del predio. Es decir, que si el señor no le aparece, no le figura en catastro el predio, como en efecto dice Felipe, que ocurre normalmente en catastro, entonces la unidad de restitución de tierras hará la medición de acuerdo con lo que digan las víctimas y posteriormente se lo entregará en el proceso judicial y allá se debatirá si son los linderos adecuados, si la persona que está diciendo que fue víctima del despojo lo fue o fue víctima del abandono y determinará la sentencia que haya lugar, es decir, que si hay compensación o hay lugar a una restitución de tierras. Bien, vamos a recibir a Mario, que también está con nosotros en la línea esta tarde. Mario, buenas tardes, adelante con su inquietud, ¿cuál es la situación? Buenas tardes. Mira, lo que pasa es que yo soy víctima de un policía. Y por aquí hay muchas personas que han sido víctimas de policías y soldados. Y nosotros mandamos papel a Bogotá y nos rechazaron que porque era del Estado, que eso ya pasó, porque hace 20 años. Entonces, quiero saber por qué nos rechazan a nosotros eso, que tienen que ser víctimas de guerra, y nosotros estábamos ahí en víctimas de guerra, porque eso fue en la era de Pablo Escobar, que matando policías y todo eso, entonces nos tocó a nosotros esas guerras. Y nosotros es que no tenemos derecho a eso. Nosotros hemos hecho vuelta en Bogotá y nos rechazaron los papeles de aquí, que es que no, que está bien que la ley 1448 dicen que es por vandalismo y todo eso, pero imagina, nosotros nos han rechazado eso, que porque
somos, porque han sido del policía y soldados. Bien, Mario, gracias por llamar. ¿Cómo orientaría, Mario, en esta situación? Víctimas, dice él, de actores que en este caso son fuerzas del Estado. ¿Cuál es la situación que podríamos indicarle a Mario en este caso? De acuerdo con, es que no me quedó muy claro lo que alcancé a entender es que hace 20 años fue víctima de la policía. Sí, esa fue como pero la él hablaba exposición. algo al respecto de Pablo Escobar y todo el rollo. Ahí hay dos asuntos. Él hablaba de víctimas de bandas criminales incluso. Por un lado tenemos que las víctimas de los agentes del Estado efectivamente deben ser reparadas por esta ley 1448. Y por otro, las víctimas de las bandas criminales se tendrá que determinar, tendrá que valorar la unidad de víctimas si son con ocasión al conflicto armado, es decir, que no hayan sido víctimas por de pronto un asalto o una riña personal o algo así por el estilo. Entonces la unidad tendrá que valorar si son víctimas como tal del conflicto armado. El asunto ahí es un poco complejo porque realmente la unidad de víctimas ha tenido en su valoración, ha excluido a muchas personas que son de víctimas específicamente de bandas criminales. Se ha acudido a las acciones de tutela, no han sido muy fructíferas. La norma establece que tendrá que acudirse a un proceso administrativo, pero nosotros hemos seguido llevando tutelas y entiendo que hay varios organismos que lo están haciendo para que finalmente la Corte Constitucional haga una evaluación sobre estas víctimas y determine cómo deben ser, si deben ser incluidas o no en el registro, en los casos diferentes al desplazamiento, porque recordemos que en los casos de desplazamiento forzado ya se han reconocido a víctimas. Julio, pero inicialmente criminales. Entonces entraría dentro de la ley de víctimas. Según lo que él dice. Por los sí. plazos, porque nos habla de 20 años Sí. y porque dice haber sido víctima de agentes del Estado. Según lo que él narra, sí. Bien, entonces terminamos por hoy nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. No sin antes hacer una invitación que ustedes traían para un evento que se va a llevar a cabo en la Universidad de Antioquia el 12 de diciembre. Cortamente. Bueno, la Fundación Forjando Futuros está invitando a un evento que se realizará el 12 de diciembre, desde 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es sobre en qué va la ley de víctimas y de restitución de tierras. Se tendrá invitados como víctimas de la Comuna 2 y entre esos al representante de la Cámara, Iván Cepeda. Pues Entonces, bien. para que se inscriban en la página www.forjandofuturos.org. También va a estar León Valencia. Sí, señor. Bien, Felipe, Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por vernos, gracias por sus llamadas. A las 7:25 de la noche tendremos una nueva emisión de Noticias Telemedellín. Recuerden que todo lo que pasa en la ciudad se ve primero aquí en Noticias Telemedellín. Feliz tarde.